¿Qué tal amigos? Comenzamos nuestro resumen internacional en una semana en la que, más allá del anuncio de Donald Trump de una tregua en Gaza, Israel continuó bombardeando campamentos de refugiados y centros de distribución de ayuda humanitaria. Israel volvió a bombardear con drones y aviones la franja de Gaza. Colonos israelíes atacaron una base militar de su propio país en territorio ocupado. Donald Trump se mostró optimista de lograr un cese al fuego en Gaza. Irán afirmó el jueves que aún no existe ningún plan para reanudar las negociaciones sobre el tema nuclear con Estados Unidos. Ucrania frena el avance ruso en la región de Sumy. Putin declaró el viernes que Rusia está lista para celebrar una nueva ronda de conversaciones de paz. La Comisión Europea ha anunciado un principio de acuerdo comercial con Ucrania. Triunfo de la administración Trump tras la aprobación en el Senado de un proyecto de ley con extensas exenciones fiscales y recortes de gastos. La Corte Suprema limitó el viernes la facultad de jueces federales para bloquear decisiones del gobierno que consideran ilegales. Y vamos a comenzar el programa en Medio Oriente, ya que después de afirmar que la llamada Guerra de los 12 días con Irán había sido una gran victoria, Israel volvió a centrarse en la franja de Gaza y continuó con los bombardeos contra campamentos de refugiados, dejando decenas de muertos, al tiempo que dispara contra las multitudes que se presentan a buscar comida en los centros de distribución. En Deir el-Balá se reportaron otros 18 muertos por disparos del ejército y paramilitares estadounidenses contra la gente que espera cerca de los camiones con ayuda humanitaria. Pero estos hechos se repiten sistemáticamente en todas partes del enclave y el total de muertos en estas circunstancias superan los 550, mientras que Israel afirma que intenta que los grupos armados no saqueen los cargamentos para después revenderlos, aunque el gobierno de Benjamin Netanyahu reconoció que estaba armando y financiando a uno de ellos, contrario a Hamas. Y si bien parte de la comunidad internacional intentaba presionar para un alto al fuego, Israel seguía buscando hacer del enclave un lugar inhabitable para los palestinos, en un intento de presentar su eventual salida como una decisión voluntaria. Y la Defensa Civil informó que, entre el medio centenar de muertos del pasado lunes, 21 habían sido en un cibercafé junto al mar, en la ciudad de Gaza, mientras que la oficina de prensa del gobierno comunicó que un periodista estaba entre las víctimas mortales. Además, otro periodista perdió la vida en un ataque aéreo israelí contra una casa frente a la que había decenas de personas, ya que se encontraba estacionado un camión cisterna y la gente hacía cola para conseguir agua potable. Israel volvió a bombardear con drones y aviones la franja de Gaza. La Defensa Civil gazatí informó el sábado que una treintena de personas murieron por los ataques de las fuerzas israelíes en varios puntos de este territorio palestino, arrasado por más de 20 meses de guerra. Un ataque israelí durante un reparto de alimentos en Gaza deja al menos 18 muertos. El trágico suceso tuvo lugar en la ciudad de Deir al-Balá, mientras una multitud esperaba obtener sacos de harina. Este episodio de violencia surge en un contexto de creciente caos en torno a la distribución de alimentos en Gaza. Israel ha acusado a Hamas de robar ayuda y utilizarla para apuntalar su gobierno en el enclave. Entre los muertos había un niño y al menos 7 miembros de la unidad SAM, según funcionarios del hospital. La Defensa Civil de la Franja de Gaza anunció el lunes que medio centenar de personas murieron en bombardeos o por disparos del ejército israelí en el estrecho territorio palestino, devastado tras más de 20 meses de guerra. Según los rescatistas, un bombardeo israelí mató a 21 personas e hirió decenas más en un área de descanso llamada Al-Baqa, en una playa de Ciudad de Gaza. La Defensa Civil había anunciado anteriormente que 27 personas murieron en varios ataques israelíes, entre ellas 11 cerca de puntos de distribución de ayuda en el centro y sur del territorio. El ataque fue deliberado, no había nadie entre nosotros que fuera buscado o representara una amenaza, éramos todos civiles, simplemente intentábamos conseguir comida para nuestros hijos, fuimos atacados directamente por la artillería israelí. Pero la violencia no se limita a la franja de Gaza, ya que en la Cisjordania ocupada, los colonos radicales incendiaron una aldea al noreste de Ramala y con la ayuda del ejército mataron a 3 personas e hirieron a otras 7. Un centenar de colonos comenzaron a incendiar vehículos y viviendas en el pueblo de Kafr Malek y los habitantes de las aldeas vecinas intentaron rechazarlos, pero los militares israelíes estaban protegiendo a los colonos y dispararon munición real contra los palestinos.
Poco después, el vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina, Hussein el-Sheikh, denunció que la violencia bajo la protección del ejército de ocupación era una decisión política del gobierno israelí, implementada por los colonos, y pidió ayuda internacional. Pero posteriormente, los colonos sorprendieron al atacar una base militar en el centro de Cisjordania, después de que un soldado israelí hiriera de un disparo a un joven judío de 14 años. El gobierno comunicó enseguida que había ordenado una investigación, pero esto no calmó a los radicales, que agredieron a los militares con piedras y gas pimienta e incendiaron una instalación de seguridad que protegía la zona de Ramallah, por lo que las fuerzas de defensa advirtieron que era un peligro para la seguridad de los propios residentes. Además, si bien no hubo detenidos, el Servicio de Inteligencia Interior, Shin Bet, comunicó que estaba investigando los hechos, mientras que el primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que ningún país civilizado podría tolerar actos violentos y anarquistas contra las Fuerzas Armadas, mientras sus ministros radicales, también líderes colonos, condenaron los enfrentamientos, y el opositor Yair Lapid calificó a los colonos de terroristas judíos. Cisjordania tampoco encuentra paz. Mientras la guerra en Gaza sigue, otro territorio palestino que también es escenario de violencia. Colonos israelíes atacaron una base militar de su propio país en territorio ocupado, provocando incendios y destrozos. Y si en general cuentan con apoyo de los soldados israelíes, en esta ocasión se enfrentaron. Durante la noche, varios ciudadanos israelíes incendiaron y destrozaron un sitio de seguridad que contiene sistemas que ayudan a frustrar ataques terroristas y mantener la seguridad en el área de la brigada Benjamin. La semana pasada, los colonos entraron en Kfar Malik, un pueblo palestino, incendiaron propiedades y dispararon armas de fuego. 3 palestinos murieron tras la intervención militar israelí. El ministro de Seguridad de Netanyahu, Itamar Ben-Gvir, a pesar de ser un líder del movimiento nacional colono, condenó los ataques contra soldados. Atacar a las fuerzas de seguridad, las instalaciones de seguridad y a los soldados del ejército israelí, que son nuestros hermanos, nuestros protectores, es una línea roja y debe ser tratado con la máxima severidad. El líder de la oposición, Yair Lapid, tachó a los colonos de terroristas judíos y criticó al ministro. Nuestras vidas están siendo controladas por criminales. En los 2 últimos años de guerra en Gaza, residentes palestinos y organizaciones de derechos humanos denuncian un aumento de la violencia y los controles por parte de Israel. En Cisjordania viven unos 3 millones de palestinos bajo el dominio militar israelí y 500.000 colonos judíos en asentamientos considerados ilegales por la mayor parte del mundo y el derecho internacional. Pero en medio de la polémica por el sistema de reparto de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, Israel decidió bloquear nuevamente toda la ayuda al norte del territorio, al tiempo que ordenó elaborar un plan para evitar que la ayuda cayera en manos de Hamás. La decisión se tomó después de que el ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, amenazara con renunciar si no se tomaban medidas urgentes, mientras que Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional, comunicó que exigiría la total interrupción de la entrega de alimentos, a pesar de que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, ya han muerto de hambre 66 niños. El director de la Agencia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Philippe Lazzarini, había calificado el sistema de distribución como una abominación que humillaba a la gente desesperada, y ahora el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, retomó la presión para que la ayuda vuelva a depender de la organización, ya que ellos podían llegar a todos lados, mientras que Israel estaba obligando a los civiles a ir a zonas militarizadas, lo que era muy peligroso. Y Médicos Sin Fronteras afirmó que el sistema israelí producía masacres en serie. Asimismo, Donald Trump había asegurado que podría estar cerca un alto al fuego en Gaza, aunque el conflicto parecía estar escalando. Israel reportó la muerte de 7 de sus soldados en la ciudad de Han Yunis, al sur del territorio, después de que un artefacto explosivo detonara en un vehículo blindado, y Hamás informó que habían emboscado a un grupo de soldados, al tiempo que Israel está incrementando los bombardeos y ordenó la evacuación forzosa de Jabalia y de la ciudad de Gaza, al norte del enclave, advirtiendo que los ataques se intensificarían y se extenderían. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista de lograr un cese al fuego en Gaza al anunciar el viernes que un acuerdo entre Israel y Hamás se lograría muy pronto.
Creo que está cerca. Acabo de hablar con algunas de las personas involucradas. Es una situación terrible que está ocurriendo. Gaza está preguntando y creemos que dentro de la próxima semana vamos a lograr un alto el fuego y estamos suministrando, como saben, mucho dinero y mucha comida a esa área porque debemos hacerlo. El optimismo de Trump contrasta con el ánimo en un territorio palestino devastado, luego de más de 20 meses de guerra entre el ejército israelí y Hamás. En los últimos días, las jornadas han sido especialmente mortíferas, según los servicios de rescate. Algunas personas murieron mientras esperaban recibir ayuda humanitaria, según la Defensa Civil del territorio. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, denunció el viernes el sistema de distribución militarizado de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. Necesitamos acción concreta para que la ayuda pueda llegar rápidamente a gran escala a todas las personas donde quiera que estén. Cualquier operación que canalice a civiles desesperados hacia zonas militarizadas es inherentemente peligrosa. Está matando gente. Es hora de un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y un acceso humanitario pleno, seguro y sostenido. Un poco antes, la ONG Médicos Sin Fronteras acusó a la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización de financiación opaca apoyada por Israel y Estados Unidos, de ser un dispositivo de simulacro de distribución alimentaria que produce masacres en serie. De cualquier forma, unos días más tarde, Donald Trump afirmó que había cumplido su promesa y que Israel había aceptado las condiciones propuestas para un alto al fuego de 60 días, al tiempo que llamó a Hamás a acatarlo, porque de lo contrario los bombardeos contra Gaza se irían incrementando y toda la región podría verse afectada. El mandatario norteamericano dijo que durante los 2 meses de tregua se comenzaría a trabajar para poner fin a la guerra de forma definitiva, una cuestión que ha hecho fracasar la mayoría de los procesos de negociación, dado que Hamás exige acabar con el conflicto armado, mientras que el gobierno de Benjamin Netanyahu advierte que no importa cuán largo sea el alto el fuego, Israel continuará atacando hasta que se haya expulsado a Hamás del gobierno de la franja. La propuesta fue elaborada por el enviado especial Steve Witkoff, pero lo que habría destrabado las conversaciones fue una reunión entre Trump, Netanyahu, el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, que posteriormente viajó a Washington para pulir detalles, entre los que se incluye la liberación de 10 rehenes con vida y la entrega de 15 cuerpos. Asimismo, el ministro de Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, confirmó que la mayoría de la población y del gobierno estaba de acuerdo con la propuesta de tregua, ya que si se presentaba la oportunidad de liberar rehenes, no había que desaprovecharla. Sin embargo, se advirtió que la noticia de Trump no era nada nuevo, ya que una propuesta casi idéntica ya había sido aceptada por Israel el pasado mayo, pero jamás cree que estaría perdiendo sus cartas de negociación sin ninguna garantía de paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que Israel ha acordado los términos de un alto el fuego de 60 días en Gaza. También advirtió a Hamás que acepte el acuerdo antes de que empeoren las condiciones. Las declaraciones de Trump se produjeron mientras se prepara para recibir al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca la próxima semana. Las conversaciones entre Israel y Hamás han fracasado repetidamente por un importante obstáculo, el fin permanente de la guerra como parte de un acuerdo de alto el fuego. Netanyahu ha declarado en repetidas ocasiones que un acuerdo de alto el fuego, por largo que sea, no pondrá fin a la guerra. Ha insistido en que la operación en Gaza solo terminará con la destrucción de Hamás y la expulsión de sus dirigentes. El dirigente israelí también declaró que tiene intención de mantener indefinidamente el control de seguridad sobre Gaza. Hamás, por su parte, insistió en que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de un alto el fuego duradero, la liberación de los presos palestinos y la retirada total de Israel en Gaza. Este miércoles, el ministro de Exteriores israelí afirmó en redes sociales: hay una gran mayoría en el gobierno y entre la población a favor del plan de liberar a los rehenes. Si se presenta una oportunidad, no hay que desaprovecharla. Benjamin Netanyahu debe reunirse con Donald Trump el lunes en Washington. En tanto, Hamás indicó que estaba listo para un cese el fuego, pero con el objetivo de poner fin a la guerra. Pero más allá del alto al fuego anunciado por Donald Trump, las matanzas indiscriminadas de Israel en los centros de distribución no solo son denunciadas por Naciones Unidas u organismos de derechos humanos, sino también en Israel. El periódico Haaretz, uno de los más importantes del país, denunció que el sistema militarizado terminaba siendo un campo de masacre
y citó varios soldados que reconocieron haber recibido órdenes de disparar deliberadamente contra las multitudes desarmadas que esperaban la ayuda humanitaria, incluso cuando no representaban ninguna amenaza. Además, uno de los soldados que habló desde el anonimato denunció que no había gas lacrimógeno ni medidas de control de multitudes, sino solo fuego real, y que donde estaba asignado se asesinaba hasta 5 personas por día, a pesar de que nunca se registró fuego de respuesta. Y tras la investigación del medio, que generó bastante polémica en Israel, tanto Netanyahu como el ministro de Defensa, Israel Katz, calificaron las acusaciones como calumnias sangrientas. Pero mientras tanto, continúan las repercusiones tras la guerra entre Irán e Israel y el ataque de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares persas, y Donald Trump afirmó que, si bien estaba completamente seguro de la destrucción total de las plantas iraníes, consideraría ordenar un nuevo bombardeo si Teherán retomaba sus actividades nucleares. Además, aseguró que el líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, tenía que estar agradecido con él porque le había salvado la vida, impidiendo que fuera asesinado, y que estaba evaluando levantar sanciones contra el país, pero que lo había descartado después de las declaraciones de odio del gobierno iraní. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que salvó al ayatolá iraní Ali Jamenei de ser asesinado y declaró que considerará más bombardeos a Irán si el país intenta desarrollar armas nucleares. Trump acusó al líder iraní de ingratitud después de que Jamenei dijera en un mensaje que los informes sobre daños a sus instalaciones nucleares por los bombardeos estadounidenses eran exagerados y que Estados Unidos había recibido una paliza. Y voy a publicar una breve declaración, voy a responder a la declaración del ayatolá de ayer de que ganamos la guerra. Dios mío, ganamos la guerra. Y dije, mire, usted es un hombre de gran fe, un hombre muy respetado en su país, tiene que decir la verdad. Les dieron una paliza brutal, e Israel también fue golpeado, ambos fueron golpeados. Además, Trump tuvo un arrebato en su plataforma Truth Social y describió que sabía exactamente dónde se refugiaba Jamenei y que no permitió que Israel ni las Fuerzas Armadas de Estados Unidos le quitaran la vida. Aseguró que lo salvó de lo que llamó una muerte muy horrible. Trump afirmó que Estados Unidos considerará bombardear Irán de nuevo si los datos de inteligencia concluyen que es capaz de enriquecer uranio a los niveles necesarios para fabricar armas nucleares. El republicano afirmó que en los últimos días había estado trabajando en la posible eliminación de las sanciones contra Irán, una de las exigencias de Teherán a largo plazo, pero que en cambio recibió una declaración de ira, odio y repugnancia e inmediatamente abandonó todo trabajo sobre el alivio de las sanciones. Trump exhortó a Irán a volver a la mesa de negociaciones sobre su programa nuclear. Y más allá de algún intento de Donald Trump de desescalar la situación con Irán, la tensión continuó dado que el ayatolá Ali Jamenei había asegurado que Estados Unidos había exagerado la destrucción de sus instalaciones nucleares, que continuarían con el enriquecimiento de uranio y que todavía no había ningún plan para reanudar las negociaciones con Estados Unidos, a pesar de que Washington dijo que se pondrían en marcha en los próximos días. La evaluación del programa nuclear de Irán tras el bombardeo generó un fuerte debate, ya que Trump aseguró que los medios estaban intentando menospreciar el resultado, y la CIA le dio la razón, desmintiendo otros informes que apuntaban a que los componentes esenciales de las instalaciones iraníes seguían intactos, e incluso confirmaban que las autoridades persas habían retirado el uranio enriquecido antes del ataque contra la estructura subterránea de Fordow. La CIA aseguró que las instalaciones habían sufrido graves daños y que la reconstrucción de las plantas llevaría varios años. Y lo mismo opinó la directora de inteligencia, Tulsi Gabbard, que previamente había negado que Irán estuviera construyendo una bomba atómica, tras lo cual Trump dijo que no le importaba lo que ella dijera. Y quien se sumó a la evaluación del bombardeo fue el presidente francés Emmanuel Macron, que dijo que si bien Estados Unidos había sido efectivo, el resultado podría ser peor, ya que podría ser que Irán se retirara del Tratado de No Proliferación. Además, ahora Estados Unidos y varios expertos están reconociendo la posibilidad de que hubiera centrifugadoras ocultas y que continuaran en funcionamiento. Irán afirmó el jueves que aún no existe ningún plan para reanudar las negociaciones sobre el tema nuclear con Estados Unidos.
El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, señaló el jueves en la televisión pública que las especulaciones sobre la reanudación de las negociaciones no deben ser tomadas en serio, en referencia a lo anunciado por el presidente Donald Trump tras la tregua que puso fin a 12 días de guerra entre Teherán e Israel. El mandatario estadounidense había asegurado que iban a hablar la semana próxima con Irán e incluso evocó la posibilidad de firmar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán. La República Islámica defiende su derecho a desarrollar su programa con fines civiles y niega querer dotarse de la bomba atómica, como argumentó Israel para lanzar su ofensiva del 13 de junio. El impacto de los repetidos ataques israelíes y de los bombardeos estadounidenses del domingo contra sus instalaciones nucleares está ahora bajo discusión. El presidente francés Emmanuel Macron alertó que una salida de Irán del Tratado de No Proliferación Nuclear sería el peor escenario después de este conflicto. Los ataques estadounidenses fueron genuinamente efectivos en Natanz, Isfahan y Fordo, pero lo peor sería que la consecuencia de esto sea la salida de Irán del Tratado de No Proliferación y, por lo tanto, en última instancia, una deriva y un debilitamiento colectivo. El Organismo Internacional de Energía Atómica considera imposible calcular los daños y pidió poder acceder a los 3 recintos. Y en medio de la disputa entre Donald Trump y la inteligencia del Pentágono, que dice que sus ataques contra Irán no lograron destruir completamente la infraestructura nuclear y que solo retrasaron su programa unos cuantos meses, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, coincidió en que Irán sería capaz de volver a enriquecer uranio en cuestión de meses, ya que podrían tener varias centrifugadoras trabajando. Además agregó que, si bien era evidente que el país había sufrido graves daños, estos no eran totales, y que Irán seguía teniendo capacidades industriales y tecnológicas que les permitirían reanudar las actividades. Mientras tanto, Grossi sigue insistiendo en que las autoridades persas tienen el deber de permitirles la entrada a sus instalaciones, ya que siguen siendo firmantes del Tratado de No Proliferación, al tiempo que Teherán afirma que ya no va a colaborar con el organismo porque tiene intenciones maliciosas. Irán consideraba que el Organismo Internacional de la Energía Atómica había evitado mencionar en su informe previo a la guerra que creía que el programa nuclear de la República Islámica era civil, mientras que Grossi respondió que su trabajo no era pronunciarse sobre las intenciones de un país y que el gobierno no estaba respondiendo a preguntas importantes. Pero la indignación iraní contra Grossi es tan grande que incluso un asesor del ayatolá Ali Khamenei llegó a amenazarlo, afirmando que se ocuparían de él una vez terminada la guerra, y algunos diputados dijeron que pagaría el precio por haber facilitado el ataque de Estados Unidos, tras lo cual el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio condenó las amenazas. Continúa la incertidumbre sobre el futuro del programa nuclear de Irán. Desde la Organización Internacional de Energía Atómica contradicen la versión de los gobiernos estadounidense e israelí que aseguran haber retrasado significativamente el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán. Para el organismo, el país sufrió daños graves, pero no totales. Las capacidades que tienen están ahí. Podrían tener en cuestión de meses unas cuantas cascadas de centrifugadoras produciendo uranio enriquecido. Francamente, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada. Estados Unidos e Israel sostienen que la ofensiva militar contra las instalaciones de Isfahan, Natanz y Fordow fueron efectivas. Sin embargo, informes de la inteligencia de Estados Unidos que fueron filtrados en la prensa sostienen que el bombardeo del 22 de junio y la operación denominada Martillo de Medianoche solo retrasó algunos meses el programa nuclear iraní. Hemos eliminado una amenaza inmediata a nuestra existencia, amenazas mortales a nuestra supervivencia. Hicieron un excelente trabajo neutralizando su ventaja, sus objetivos y frustrando sus planes con gran éxito, pero también en los aspectos ofensivos y defensivos están innovando. Acabo de verlo, me quedé realmente impresionado por la tecnología. Quiero informarles que, como seguramente saben, tras esta victoria se han abierto muchas oportunidades. Durante la última semana, el Consejo de Guardianes de Irán aprobó un plan para que el país deje de cooperar con la Organización Internacional de Energía Atómica, el Centro Mundial de Tecnología Nuclear, para uso exclusivamente con fines pacíficos.
Muy bien amigos, tenemos que hacer una breve pausa comercial y enseguida regresamos para hablar de la guerra en Ucrania, de la polémica ley fiscal de Donald Trump y mucho más. No se vayan, ya volvemos.